una clase virtual más. La propuesta del día de hoy se denomina números racionales. Estuvimos analizando un conjunto de números más simples que se llaman números naturales. Los números naturales son todos aquellos números que nos sirven para contar, empezando del 0. 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Después tenemos los números enteros, que se representan con números negativos. Es decir, el conjunto de los números enteros se representa por z, incluye los números positivos, los negativos y el 0. En este caso vamos a estar analizando los números que se denominan racionales y son los números positivos, los negativos, los decimales y los fraccionarios. Los números racionales se representan por una Q. Entonces, esta Q representa conjunto de números racionales. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de números racionales? Los números racionales son todos aquellos que pueden representarse como cociente de dos números enteros. Por ejemplo, fíjense aquí, yo tengo una hojita que está entera. Esta hojita yo puedo, por ejemplo, partir en la mitad. ¿Y qué puedo hacer de esta hojita? Puedo, por ejemplo, cortar esta hojita en dos partes iguales. Entonces, si yo tomo esta hojita, ¿cómo se representa esta hojita? Esta hojita se representa como 1 sobre 2. ¿Por qué voy a representar como 1 sobre 2? Porque tomé una parte de dos partes iguales. Entonces tenemos que colocar de esta forma. Hay un numerito que va arriba, eso se llama numerador, y hay un numerito que va abajo y eso se llama denominador. El denominador siempre representa el total del entero. Por ejemplo, si yo tengo una pizza, vamos a suponer tengo una pizza y voy a partir esa pizza en ciertas partes. Fíjense, partí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedazos. Y vamos a suponer que esta es la porción que me va a corresponder a mí. ¿Cómo yo represento esta porción que tomé de la pizza como números racionales? Represento como 1 sobre 8. ¿Por qué 1 sobre 8? Porque tomé un pedazo de 8 partes iguales. Puedo tomar otro pedazo más, por ejemplo este pedazo. En lugar de 1 sobre 8 sería 2 sobre 8 porque tomé dos pedazos de 8 partes iguales. Si yo tomo otro pedazo más, entonces aquí sería en lugar de 2 sobre 8, 3 sobre 8 porque tomé 3 partes iguales de 8 enteros o de 8 partes iguales. Entonces fíjense, aquí tengo esta hojita que dividí. Yo puedo volver a partir esta hojita que tomé ya como un entero. Lo puedo volver a dividir en dos partes iguales más. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 partes iguales. Entonces, si yo tomo una partecita, eso se representa como 1 sobre 4, porque hay 4 partes iguales. Si tomo 3, entonces eso se representa como 3 sobre 4, porque estoy tomando 3 de 4 partes iguales. Entonces, una vez que comprendimos el concepto de números racionales, que son partes de un entero, entonces aquí, por ejemplo, el de arriba se llama numerador, el de abajo se llama denominador. Los números racionales o las fracciones se dividen en dos. Tenemos las fracciones propias y tenemos las fracciones impropias. Una fracción propia es aquella en la que el numerador, este es el numerador, es menor que el denominador. O sea, el de arriba es menor que el de abajo. A eso le llamamos fracción propia. Si ocurre lo contrario, por ejemplo, tengo esta fracción, 4 sobre 2. El de arriba es mayor que el de abajo porque el 4 es mayor que el 2. Esta fracción se denomina fracción impropia. Entonces, una vez que hayamos
ya analizado el concepto de número racional, se representa como el cociente de dos números enteros. El 4 y el 2 son números enteros, puedo poner como cociente, eso indica división. Entonces tenemos dos tipos de fracciones, propias e impropias. Los números racionales también se representan con la letra Q. Entonces ustedes van a encontrar algunas actividades para ir resolviendo. La primera actividad lo van a resolver leyendo el material, el marco teórico que les voy a proporcionar. Entonces una vez que lean el material van a poder completar sus enunciados. Ahora, en la segunda parte van a encontrar figuras que están coloreadas. Entonces esas figuras que están coloreadas van a indicar qué fracción representa justamente lo que está coloreado. Por ejemplo, fíjense aquí yo tengo una figura que se dividió en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguales. ¿Cuántas partes están pintadas? 1, 2. Entonces, ¿esto que es equivalente a 2 de 8? Porque se pintaron dos partes de 8 en total. Siempre el total debe ir abajo y lo que se coloreó debe ir arriba. Después dice, escriba cuánto equivalen, y ustedes tienen también algunos valores que son distintos a los que yo tengo en la pizarra para que ustedes lo puedan resolver, pero en realidad es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, dice 4 sobre 3 de 120, o sea, yo quiero hallar los 4/3 de 120. Esta palabra de van a reemplazar por multiplicación. Entonces quedaría así: 4 sobre 3 por 120. ¿Y qué van a hacer? Se multiplican los de arriba y el resultado pueden dividir con el de abajo, o si este 120 se puede ya dividir con el 3, lo pueden ir dividiendo y el resultado multiplicar por 4. Pero aquí, por ejemplo, para ser más ordenados, podemos multiplicar lo de arriba entre sí y luego dividir por 3. Entonces aquí quedaría 120 por 4. Sería 0 por 4, 0, 2 por 4, 8, 4 por 1, 4. Entonces nos queda arriba, ¿cuánto? Nos queda 480. Y ese 480 vamos a dividir por 3. ¿De dónde salió 480? De 4 por 120. Voy a hacer mi división aquí, 480 dividido 3. Voy a agarrar un lugar, 4 dividido 3 es 1, al 4 sobra 1, baja al 8. 18 dividido 3 cabe a 6, sobra 0, baja al 0, no cabe. Entonces aquí nuestro resultado final es 160. Los 4/3 de 120 son 160. A eso es a lo que ustedes deben llegar a resolver sus ejercicios. Aquí el segundo dice 3 sobre 6 de 60. Entonces hacemos el mismo procedimiento que hice yo en el anterior. Sería 3 sobre 6, en vez de voy a poner por el puntito, por 60. ¿Qué hacemos acá entonces? Multiplicamos los de arriba y el resultado divido con el de abajo. Entonces voy a tener 60 por 3, 0 por 3, 0 y 6 por 3, 18. Entonces arriba tengo 180 dividido 3, dividido 6, perdón, que es este que está aquí abajo. Voy a dividir con el de abajo y ahí ya voy a obtener el resultado final. Voy a agarrar dos lugares porque el 1 no puede ser divisible por 6. 18 dividido 6 cabe a 3, sobra 0, baja al 0, no cabe. Entonces aquí ya tengo mi resultado final. 180 dividido 6, que es 30. Y así entonces ya hallamos también el resultado final. Por último dice, expresa como número racional decimal. Aquí tenemos algunos números racionales. 48 sobre 14 y 16 sobre 3. Cuando ustedes tienen números en fracciones y quieren pasar a decimal, lo que hay que hacer es dividir, hacer una división normal. Por ejemplo, 48 dividido 14. Entonces vamos a hacer una división normal aquí. Por ejemplo, voy a agarrar los dos lugares porque ya no hay caso. Entonces esto, por ejemplo, voy a ver a cuánto cabe. Si nosotros tomamos 14 por 3, sería 4 por 3, 12. Llevo el 1, 3 por 1, 3, más 1 que llevo son 4.
Si multiplico este 14 por 4, quedaría 4 por 4, 16. Llevo el 1, 4 por 1, 4, más 1 que llevé, 56. Aquí ya pasa, entonces esto cabe a 3. ¿Qué hago después para continuar? 14 por 3 dijimos que es 42. Le resto el 48, sobra 6. ¿Y qué hago para continuar? No voy a dejar ahí mi división. Voy a continuar. ¿Y cómo voy a continuar? Agrego un 0 al último lugar y una coma. Entonces voy a volver a hacer mi división normal. Entonces una vez que ya haya bajado mi último numerito, agrego un 0 y una coma. Entonces aquí, por ejemplo, hicimos 14 por 4. 4 por 4, 16. Llevo el 1, 4 por 1, 4, más 1 que llevamos 5. Si hago 14 por 5, ya va a ser 4 por 5, 20. Llevo el 2, 5 por 1, 5, más 2 que llevé, 7. Este ya pasa, entonces voy a considerar el 4. Entonces, 14 por 4 es 56. Le voy a restar al 60, entonces va a quedar 4. Y para continuar mi división, puedo agregar un 0 más y seguir continuando con la división. Esto, por ejemplo, si hago 14 por 3, va a ser 4 por 3, 12, llevo el 1, 4. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ya pasa. Entonces voy a hacer por 2. 4 por 2, 8 y 2 por 1, 2. Entonces aquí agrego el 2. Le resto 28 al 40. Me va a quedar 12. Si quiero continuar más la división, agrego otro 0. Entonces, voy a buscar entonces el número que he multiplicado de aproximadamente 120. Por ejemplo, 4 por 7, 28. Llevo el 2, 7 por 1, 7, más 2 que llevé, 98. Pruebo con 8, 4 por 8, 32. Llevo el 3, 8 por 1, 8, más 3 que llevé, 11. Todavía no alcanzamos 120. Puedo multiplicar por 9. 4 por 9, 36, llevo el 3, 9 por 1, 9, más 3 que llevé, 12. Este ya pasa, entonces voy a tomar el 8. Y al 8 me va a sobrar aquí 8. Y así sucesivamente. Si quiero continuar la división, le agrego un 0, pero yo voy a resolver hasta allí. El resultado es 3,428 y esto va a continuar porque no es un decimal exacto. Hay algunos que les va a salir exacto, pero en este caso, para no hacer tan larga la división, por lo menos 2 o 3 lugares decimales o lugares después de la coma vamos a agregar. El otro dice 16 dividido 3. Entonces voy a hacer mi 16 dividido 3 acá en un cálculo auxiliar para que ustedes puedan ver. 16 dividido 3. Cabe a 5, 3 por 5, 15. Al 16 queda 1. Si yo quiero continuar la división, agrego un 0 y una coma. Entonces me queda aquí 10 dividido 3, cabe a 3, 3 por 3, 9, al 10, 1. Si quiero continuar, agrego un 0 y vuelvo a dividir. 10 dividido 3, cabe a 3, sobra 1, agrego un 0, cabe nuevamente a 3, 3 por 3, 9, al 10, 1. Y puedo agregar un 0 para continuar la división, pero se dan cuenta que siempre va a seguir saliendo o va a seguir sobrando 1. Esto es lo que se llama decimal periódico. Periódico es porque la cifra decimal se va repitiendo y repitiendo y repitiendo indefinidamente. Entonces aquí en lugar de 16 dividido 3 ponemos 5,333 y continúa. Vamos a tratar de hacer hasta 3 lugares decimales. Entonces para pasar de fracción a decimal, lo único que tenemos que hacer es dividir el de arriba dividido el de abajo. Y así entonces ya pudimos desarrollar lo que se llama números racionales. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para desarrollar sus actividades. Les quiero un montón, mucha fuerza chicos y nos vemos en una próxima edición.